Es estratega demócrata, Manuel Retureta, abogado criminalista, y el profesor Emilio Viano es analista internacional, profesor de American University. Gracias a los tres por acompañarnos. Voy a empezar con una de las muchas declaraciones de Michael Cohen en este testimonio ante 40 representantes a la Cámara de la Comisión de Supervisión del Gobierno. Esta es una de esas declaraciones para empezar el análisis. El señor Trump es un enigma. Él es complicado, al igual que yo lo soy. Es bueno y malo, como todos nosotros. Pero lo malo supera con creces lo bueno. Y desde que ha entrado a la Casa Blanca, se ha convertido en la peor versión de sí mismo. Puede tener amabilidad, pero él no es amable. Puede cometer actos de generosidad, pero él no es generoso. Puede ser leal, pero él fundamentalmente es desleal. Y esta es solo, Janice, una de esas declaraciones. Dice, puede ser generoso, puede tener actos de generosidad, pero no es generoso. Puede ser noble o dar actos de nobleza, pero no serlo. Un panorama que presenta este abogado en el que se veía su molestia y un deseo de desquitarse de Trump. Bueno, ¿sabes qué? Sí y no. Me parece que de cierta manera fue muy comedido. No lo personificó como un demonio. O sea, él dijo, es una persona así, podría ser así, pero es asá. O sea, yo creo que fue bastante juicioso, viniendo de donde viene él, una persona que el presidente mismo ha llamado una rata, que el presidente mismo ha abierto la puerta para que personas puedan atacarlo a él y a su familia. Una persona que realmente no tiene nada que ganar y todo mucho más que perder. En cuanto a todo lo que según, como viste que dijo hoy, he perdido más de lo que ustedes imaginan, ¿no? Su dinero, su reputación, su profesión, su licencia de practicar abogacía. Así que yo encuentro de principio, de partida, que yo esperaba una persona mucho más combatiente. Y lo que me llamó la atención realmente, Juan Carlos, fue el combate del otro lado. Cómo le cayeron encima los republicanos desde el primer momento. Eso me causó mucha impresión. Manuel, cuando uno tiene a una persona que ha sido condenada, que ha reconocido mentir, que lo acusen de mentiroso, eso ya no tiene tanta sorpresa. Pero con tu experiencia en los tribunales, defendiendo a personas, asistiendo a procesos, ¿qué te dejó esta sesión de hoy? Era una persona limpiándose el alma, teniendo el primer momento en el público para poder decir las razones por qué había hecho lo que había hecho, cómo llegó a ese momento. Nosotros tenemos clientes que un momento como esto se hace delante de un juez, que es decir, por favor, dame una sentencia más baja porque ahora he aprendido, ahora te puedo decir el daño que me ha causado las decisiones que he hecho. Y él me parecía como un cliente en ese momento, pero también cuando estaba haciendo el ataque en contra de Trump, también se estaba presentando como una persona que estaba diciendo la verdad, porque también estaba defendiendo a Trump a veces. Cuando lo defendió, cuando había una alegación que le había dado violencia a la esposa, lo defendió como la persona que hace meses y años atrás lo estaba defendiendo como una persona que era el más impresionante para él en la vida. Así que para mí era una persona que estaba tomando la oportunidad en un momento final, antes que vaya a la cárcel, a decir, esto es quien yo soy. Llegué aquí por esta razón y ahora estoy empezando un capítulo nuevo de la vida mía. ¿Te causó curiosidad que dijeron que que él le dijo a los miembros, y ustedes están haciendo igual que yo? Están cayendo en el error que caí yo. Que fue defenderlo. Sí. Ahora, profesor, usted después de ver la audiencia, muchos esperaban que esta sesión fuera un capítulo para derrumbar la presidencia de Trump. Y aunque hubo momentos donde lo dejaba muy mal parado, donde hablaba muy mal del presidente, tampoco hubo grandes revelaciones sobre Rusia ni sobre irregularidades, ¿o sí? Bueno, yo pienso que él lanzó, digamos, una bomba de racimo en el sentido de verdaderamente hacer explotar muchas de las sospechas, de las acusaciones,
de las preocupaciones de mucha gente, incluyendo naturalmente más de todos a los del Partido Demócrata, pero también a cierta gente del Partido Republicano, sobre el presidente en este momento muy crucial, mientras que estamos preparándonos para la próxima campaña electoral. Por eso, yo pienso que fue algo, digamos, verdaderamente histórico, en el sentido que tenemos aquí a alguien ya condenado a 3 años de cárcel por haber mentido al Congreso, pero que se presenta para, digamos, dar una idea nueva sobre sí mismo. Alguien que pide perdón, que admite que hizo algo incorrecto, que colaborando con el presidente se traicionó a sí mismo y particularmente a su familia. Eso me impresionó mucho, ¿no? Toda la relación a sus padres, a su familia, a sus hijos y hijas. Así que yo creo que capturó mucho la imaginación del país. Con mucha simpatía hacia él. El hecho que los republicanos no le dieron cuartel, siempre lo acusaron, nadie entre ellos nunca le dio, digamos, un poco de credibilidad, también lo exaltó como un mártir, como una víctima de un juego de teatro político. Así que, en mi opinión, él salió muy bien. Eso no significa, claro, que va a obtener una reducción de pena, pero su imagen, su futuro, como dijo usted muy bien particularmente, me parece muy positivo para él. Llama la atención que Michael Cohen viene de trabajar en el mundo de finca raíz, trabajar para Donald Trump, de ser quien, dijo él, pudo haber intimidado a 400, 500 personas por orden de Donald Trump por diferentes temas. Y eso se vio en su testimonio. No lo pudieron intimidar fácilmente los republicanos, les respondió con mucha agilidad y en muchos casos los hizo quedar como que sus argumentos no eran sólidos para rebatir lo que él decía. Claro, pero mira, lo más importante que yo tomé de todo el transcurso del día es realmente lo que tomó, porque todos cometemos errores, ¿no? Y en el caso de él, pues, cometió muchos y rompió la ley muchas veces, ¿no? Pero en qué momento, lo más interesante que me pareció, y una de las cosas más interesantes, es en qué momento él decide que ya basta, que no es lo mismo ser cómplice de una persona en bienes raíces, un jefe de empresa, que ser cómplice de alguien que está en acciones criminales siendo presidente de los Estados Unidos. Hay una línea que él no quiso seguir cruzando, y eso es su llamado a la civilidad, que está tan carente hoy por hoy, no solo en el Congreso, no solo en el gobierno, sino en el mundo, en los Estados Unidos. Me pareció muy interesante. Pero también se dio, mencionabas tú, Manuel, un incidente cuando la congresista Jackie Speier de California le pregunta sobre un rumor, y el rumor ya se vuelve noticia. Sí. Dice que hubo una subasta en esta práctica de pagar para que no fueran publicadas noticias, y es una práctica que existe. Dice que había rumores sobre un presunto video de Donald Trump, empresario, agrediendo a su esposa Melania en un elevador, y que se hacían subastas para ver quién compraba el video. Y él dice que supo que hubo esfuerzos para comprarlo, pero que él no cree que exista, ni que eso ocurrió jamás, porque decías tú, lo defendió, dijo, él no sería capaz de hacer eso. Pero sirvió también esta audiencia para esparcir temas que pueden ser falsos, pero que dejan mal parado a Donald Trump. Muy interesante ese momento, porque él podía haber nada más que dicho, no, lo que ocurrió en esa subasta no ocurrió, yo pienso que no hay el video que estaban hablando de ese video, pero tomó esos otros pasos que nos dice lo que estábamos hablando en un momento. Él tenía una vista de lo que era la presidencia. Y yo creo que lo vimos hoy. Yo pienso que él en la mente pensaba, si este hombre, Donald Trump, con quien yo siempre he estado, llega a la presidencia, yo puedo subir con él. Y tengo una vista de lo que es la presidencia. Y yo creo que estás correcta. Llegó un punto en que él dijo, no puedo hacer esto. No puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Otra parte que me cayó muy interesante, vimos a la persona que era Michael Cohen. Vimos a esa persona cuando el representante Jordan le estaba haciendo las preguntas, y vimos al abogado que amenazaba. Vimos al abogado que le caía atrás a las personas cuando el presidente, o en esa época Donald Trump, le daba la tarea.
vimos a esa persona diciéndole, representante, estás equivocado. No fue lo que yo dije. Lo miró en la cara y le dijo, tú estás equivocado en esto, estás equivocado, y lo paró, y ese representante se echó para atrás. Algo que los abogados siempre se enfocan es la manera de las personas, lo que ocurre. Y si tú ves al representante Jordan, él se echa para atrás, apaga el micrófono y deja que Michael Cohen termine. Muy interesante. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa quiero que repasemos video que ha llegado esta noche de Donald Trump con Kim Jong-un. No sé si a ustedes les llama la atención, vamos a ver si está listo, para ver la expresión del presidente Trump mientras espera conversar con Kim Jong-un. Esto fue apenas un saludo, pero antes de que comenzaron la charla, se ve mucho más relajado Kim Jong-un que el presidente Trump. Han dicho, están optimistas de que pueden lograr un acuerdo. Esto es al otro lado del mundo, 12 horas de diferencia. El presidente de los Estados Unidos visita Vietnam, un país comunista, para reunirse con un dictador de otro país comunista y negociar. Ya volvemos. Es un racista, es un estafador y es un tramposo. Él era un candidato a la presidencia que sabía que Roger Stone estaba conversando con Julia Assange sobre una divulgación de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. Es una de las declaraciones de los muchos, como describe Michael Cohen, profesor, al presidente Trump. Dice, de sus conversaciones privadas. Pero en medio de la pausa usted decía, esta reunión en Vietnam, este segundo encuentro con Kim Jong-un, es relevante, pero cambia el impacto que tiene en Estados Unidos. El que el presidente de Estados Unidos se reúna con Kim Jong-un es tema que pasa a segundo orden mientras se sigue digiriendo el testimonio de Michael Cohen. Bueno, sí, claro, yo pienso que el presidente tiene que ser furioso por haber perdido, digamos, la una en los diarios y también en la televisión con el testimonio de Cohen. Sabemos muy bien que él quiere mucho ser alabado y ser, digamos, en primera página. Así que yo estoy seguro que está muy enojado sobre todo esto. Y también podemos bien pensar que él intentó de escuchar el testimonio de Cohen, lo que tal vez le quitó muchas horas de sueño para prepararse para el día. Es lo que me preocupa desde mi punto de vista, es que él ahora está bajo mucha presión de tener un triunfo, porque es la revancha suya de regresar a Estados Unidos con, digamos, un verdadero acuerdo que pueda declarar que sea una solución duradera y que nadie podía esperar. Esto me preocupa o debería preocuparnos porque tal vez le da a dar concesiones a Kim Jong-un que no son muy prudentes, ni merecidas, ni prometedoras, sencillamente para lograr un triunfo y llegar y poder recuperar, digamos, su primado en los noticieros, en la mentalidad de la gente, reconquistar, digamos, la atención del país, que claramente hoy en día lo hemos visto mismo en los bares de Washington, donde había bebidas especiales, empezando por la mañana a las 10, con la gente ya reuniéndose ahí, escuchando y pasando el día en esa manera para reconquistar la atención del país y estar nuevamente, digamos, el centro de atención. Así que yo creo que primero, naturalmente todo el mundo, para mí también, cuando los vemos caminar juntos, siempre me recuerdo de Trump diciendo que se enamoraron uno del otro, no parece una pareja que toman su paseo romántico, es casi imposible no tomarlo en cuenta, pero al final es el resultado. Hay muchas contradicciones, está reuniéndose con un dictador muy cruel en un país donde más de 50.000 jóvenes americanos perdieron su vida y más de 100.000 fueron heridos, mutilados con trastornos mentales y físicos durante toda su vida, y que es también otro país dictatorial donde no hay para nada libertad de expresión o libertad de partido. Así que hay estas contradicciones con los esfuerzos supuestamente que estamos haciendo con Venezuela,
para introducir ahí la democracia. Así que vemos ahí también otro juego, un juego contradictorio que nos dice que no hay verdaderamente una política, hay sencillamente lo que pasa hoy, como casi la persona que decide que vamos a comer esta noche para cenar, que hay en el refrigerador. Me parece un poco así, que no hay un plan, una estrategia. Hay tácticas, pero tácticas improvisadas de día a día. Ahora, Janice, hablamos de Vietnam. Y una de las historias de la vida de Donald Trump es como muchos jóvenes de su época y de su clase social no fue a la guerra. Otros sí fueron. John Kerry, por ejemplo, que también era una familia adinerada, estuvo en Vietnam. John McCain, una familia militar, estuvo en Vietnam. Pero el ahora presidente recibió unas excusas médicas por problemas de huesos en sus pies. Voy a contar la historia. Recibió estas excusas y siempre ha dicho que era un tema médico. Michael Cohen revela una conversación, y es la palabra de Michael Cohen contra la del presidente, y Michael Cohen, repetimos, ha sido condenado por mentir. Pero dice que tuvo esa conversación con el presidente, que le hablaron sobre las pruebas de esas exenciones médicas y que el presidente le dijo simplemente que dijera que no existían, y la frase que usó le dijo: ¿yo acaso voy a ir a Vietnam? No soy estúpido. Es parte del debate, pero viniendo de alguien que claramente tiene deseo de desquitarse de Trump, ¿esto va a cambiar en algo las críticas al presidente en temas como ese? No, claro, hemos tenido 2 años para realmente evaluar y analizar quién es Donald Trump, ¿no? Antes era una historia, se oía, pero ya el río trae tanto que realmente la manera en que él, por ejemplo, atacó a McCain, que lo sigue atacando. Claro, aún después de muerto, pero sabemos que Donald Trump es un cobarde, que obviamente jamás hubiese tenido el temple de sobrevivir Vietnam, ni mentalmente ni físicamente. No me extraña para nada, pero obviamente esto es simplemente más contundencia, más verificación de lo que siempre hemos sabido de él, claramente. Lo que me preocupa sobre lo que ha dicho el profesor, lo que está pasando en Corea hoy por hoy, es que, con Corea del Norte y en Vietnam, es que el único objetivo del empresario Donald Trump, que corre este país como si fuera un programa de televisión, es ganarse ese premio Nobel. Y el otro loco que lo acompaña, el presidente de Corea del Norte, en lo mismo. Entonces si oyes a los expertos en relaciones internacionales y en inteligencia de ambos lados, gente que ha servido en administraciones republicanas, tanto como demócratas, todos comparten la misma preocupación. Lo que está pasando es inquietante. Es un mundo totalmente peligroso. Ellos tienen armas nucleares y el hecho de usar palabras como que están congeladas no significa que el proceso ha parado. Y mientras ahí a una persona como Donald Trump, que no tiene ninguna conciencia, que él es el último en querer saber que él es el menos disciplinado y la persona menos capaz de bregar con un tema tan delicado, que todas nuestras vidas están en peligro, porque el hombre de Corea del Norte tiene armas nucleares y por eso, solamente por eso, tiene el interés de este presidente. ¿Por qué no está el presidente en Venezuela hablando con Nicolás Maduro? Porque ellos no tienen armas nucleares. Si eso convierte realmente en un buen juego que puede tener un impacto demasiado para el resto del mundo. Y claramente tenemos un presidente distraído por lo que está pasando acá, enojado, que si él fuese vulnerable, esa es una vulnerabilidad de él, porque la familia completa se puede ir a ajuste. Así que realmente las circunstancias son extremadamente impropicias y peligrosas. Ahora, Manuel, tú decías algo, conversamos hoy en otro horario, decías, a un mentiroso no se le cree, pero cuando un mentiroso llega a un tribunal y presenta pruebas, la cosa cambia. Él llegó a esta audiencia que no es un tribunal, es un testimonio al que fue de manera voluntaria tras ser invitado, y presentó cheques que le entregó Donald Trump ya siendo presidente, de $35,000, que firmó el hijo de Donald Trump y el presidente del aspecto financiero de las empresas Trump. ¿Esos documentos cambian la conversación? Definitivamente, cambian la conversación porque le da un nivel de prueba a lo que esta persona dice. La persona normalmente, una persona que está colaborando, obviamente necesita algo, está pidiendo tiempo, libertad. Pero cuando hay un cheque, eso le enseña a un jurado, al público, que lo que está diciendo esta persona lleva algo. Pero el tema que estamos hablando aquí es interesante porque Donald Trump se ha hecho la personalidad.
la personalidad de la negociación con Corea, la personalidad que tiene el peligro que ocurrió hoy. Lo que ocurrió hoy se podía haber visto como una celebración de la democracia, porque tenemos 3 ramas de gobierno y uno de esos ramas está haciendo ahora, está vigilando, algo que no había pasado en los últimos 2 años. Así que el presidente, como le dijo una vez un representante republicano, si estás inocente, empieza a actuar como si estás inocente. Pero mira qué interesante también, porque aunque todo el mundo le recordó a Michael Cohen que es un mentiroso, no pasaron las siguientes cosas. Nadie le dijo estás mintiendo ahora mismo y nadie defendió al presidente de no ser mentiroso. Pero sobre las posibles mentiras de hoy, de eso hablaremos cuando regresemos de la pausa. De lo que también ha habido mucha expectativa durante todo el día es qué dirá el presidente a través de las redes. Lleva más de 18 horas sin enviar un mensaje. El último mensaje fue una repetición de un mensaje suyo sobre Michael Cohen. Los vamos a dejar con ese mensaje. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Y poco después de eso, Manuel, el presidente apareció en público en una rueda de prensa diciendo: Rusia, si tienes los correos, divúlgalos. Ahora, él dice que estaba en la oficina cuando escuchó una llamada en el altavoz en donde Roger Stone, un estratega republicano, amigo del presidente, quien está ahorita procesado, también por mentir y por otros delitos, le decía al presidente Trump que Julian Assange le había informado que iban a salir correos sobre Hillary Clinton. Ahora, Wikileaks saca un comunicado donde dice: el editor de Wikileaks, Julian Assange, nunca ha tenido una conversación telefónica con Roger Stone sobre publicaciones de Hillary Clinton y publicando más de 30,000 correos en marzo de 2016. Pero Michael Cohen no dijo que Stone tuvo una conversación telefónica con Julian Assange. Esa parte no ha sido revelada. Y ese es como un eslabón que todavía no se define. ¿Quién le dijo a qué? Existe todavía ese manto de dudas sobre cómo fueron divulgados esos correos y si hubo o no coordinación con Wikileaks. Y era una sorpresa que oímos eso, porque acuérdate, el testimonio de Michael Cohen tenía sus reglas. Tenemos al consejero especial Robert Mueller, tenemos el Distrito Sur de Nueva York con la investigación, los casos que ellos tienen, y de lo que entendíamos, la regla iba a ser no hablen de Rusia. Así que salió ese pedacito, que yo no creo que es accidente, porque yo creo que Michael Cohen ahora tiene, como dice Yanis, todo para perder ahora, si hace algo equivocado. Que eso salió es muy interesante, pero es uno de los pedacitos que yo creo que los demócratas estaban pensando en una estrategia de dar pedacitos para entonces tomar los próximos pasos. Eso era un pedacito. Hablando sobre la torre de Trump en Moscú era otro pedacito. Hablando sobre los asuntos de los impuestos, el valor de propiedades, es otro pedacito. La campaña, los gastos de la campaña, son pedacitos pequeños que a lo mejor otros comités, me imagino, van a seguir con su investigación o anuncian un poquito lo que está ocurriendo en el Distrito Sur de Nueva York. Profesor, y es claro que el cambio de control del Congreso, de la Cámara, de republicanos a demócratas, hace que esto sea posible. La dinámica es diferente y lo que los republicanos no permitieron porque no consideraban que fuera válido, los demócratas están haciendo ahora y lo hicieron hoy, que es investigar temas que se consideraban fuera de límites durante el Congreso anterior. Claro, además del voto de la Cámara de Diputados para anular la declaración de emergencia del presidente, esa es la segunda, digamos, explosión que atrae la atención de todo el país, demostrando que el Congreso ha cambiado y que Trump tiene que tomar en cuenta esta nueva realidad. Yo pienso que para él será muy difícil. Yo creo que veremos momentos muy difíciles, tempestas de tweets que van a desestabilizar, digamos, la percepción de lo que está pasando en el país. Es lo que me ha impresionado mucho hoy en el testimonio de Cohen, es la revelación de cómo prácticamente el presidente se ha comportado como un mafioso, como un jefe de una familia mafiosa, a donde una ceja levantada, un encogimiento de hombros, envía un mensaje, porque
Cohen habla mucho de órdenes, pero él dice, él nunca habla explícitamente. Lo menciona en una cierta manera cuando se puede entender, como decía, una ceja levantada, un encogimiento de hombros. Me recuerda el famoso pasaje en una de las tragedias de Shakespeare, donde él habla de un rey de Inglaterra, Enrico II, que está muy enojado con el arzobispo Thomas Becket, que lo critica mucho en su manera de gobernar. El rey se reúne con sus caballeros, entre otras cosas, a un cierto punto dice: ¿quién me va a liberar de este arzobispo importuno? No dijo mátenlo, dijo: ¿quién me va a liberar de este arzobispo importuno? 2 días después, un caballero lo encuentra en la catedral, le corta la cabeza. Para decir, esas órdenes que no son órdenes, son deseos, son aseveraciones, una declaración. Cohen dio claramente la impresión hoy que es ahí, en esa manera que Trump se comporta e envía mensajes, que uno tiene que entenderlo para saber cómo comportarse. Trabaja casi como un mafioso, según las películas, ¿no? Porque no soy de ese mundo, pero acuérdate que una película... Hay que destacar, sí. Michael Cohen dijo que Donald Trump nunca le ordenó decir mentiras, pero que él interpretó lo que le estaba diciendo. Porque así se habla en ese mundo, ¿no? Sí. Ese mundo negro que de momento dices, me hiciste algo, Juan Carlos, y yo le digo a Manuel, resuélvelo, ocúpate de él. Es en el mundo de los matones, ocúpate de él, está claro lo que significa. Entonces la palabra de Michael Cohen contra la palabra de Donald Trump. Sí, pero Michael Cohen no tiene nada más que perder, porque está nada más que ganar y mucho más que perder, perdón. ¿Qué motivación tiene Michael Cohen, que si te fijas de ambos lados del pasillo, fue hoy un testigo muy creíble? Muchos le creyeron. La motivación es sencilla, es la venganza. No solamente la venganza, porque el ser vengativo hubiese sido mucho más, menos juicioso en su ataque y representación de él. Cuando él empieza a hablar de Trump como jefe, como persona, estaba claro que estaba proveyéndote un ser humano, pero no un monstruo, un ser humano con muchas fallas. Podría ser generoso, pero no lo es. Podría ser fiel, pero no lo es. Pero vamos al tema de las mentiras. Él dijo que nunca le interesó trabajar en la Casa Blanca. La reportería de CNN y de otros medios asegura que él estaba tratando de ser el secretario de la presidencia de Donald Trump, que quería integrar el equipo personal del presidente. Ahora dice que no, y muchos están diciendo, él ahí no está diciendo la verdad. Pero fíjate la conversación que estamos teniendo aquí ahora. No estamos hablando de tweets. Gracias a Dios no estamos hablando de 148 caracteres. Estamos hablando de testimonio todo el día. Algo que ocurrió hoy fue que el público recibió testimonio, no pensamientos en un momento bravo, desilusionado, lo que sea, era testimonio. Y parte de lo que ocurrió hoy fue que el público americano ahora tiene testimonio para pensar, no reaccionar, pero pensarlo para ver, este presidente es la persona que pensábamos que era, porque obviamente Michael Cohen dice que no. Que Michael Cohen diga mentira hoy, antes o lo que sea, se puede debatir, pero estamos teniendo la conversación, que es fantástico comparado con lo que hemos tenido. ¿Sabes lo que me llamó mucho la atención? Que estuvo de mal gusto y no sé ni por qué ese congresista republicano pensó que era prudente y que significaba algo importante el traer a una mujer afroamericana al DICE como ejemplo de por qué el presidente no es racista. Y digo, ese precisamente prueba el punto de que sí, traer a la persona, la 21ª persona de color que está en la organización, y decir, ven, porque tenemos a esta persona trabajando, significa que no somos racistas. Es exactamente lo que es el racismo. Y me parece absurdo que, si te fijas a lo largo del día, de todo lo que pasó en la vista pública, los que peores quedaron, aún peor que Michael Cohen, fueron los republicanos. Y el mismo Michael Cohen le respondió, tengo que ir a la pausa, pero Michael Cohen le respondió al congresista, le dijo, pregunte cuántos ejecutivos de minorías hay en la organización Trump. Ya vuelvo con usted, profesor, después de la pausa. Estamos en esta edición especial, el testimonio de Michael Cohen.